Colombia son las 10 de la noche, 20 minutos. En Roma, en la Ciudad del Vaticano, son las 4 de la madrugada, 20 minutos. En pocas horas iniciará el funeral, el entierro del Papa Emérito Benedicto XVI. Y estamos aquí en Nocturna de RCN haciendo este especial para hablar sobre muchos temas que ocurrirán, ya están ocurriendo, precisamente sobre la Iglesia. ¿Qué pasará con el Papa Francisco? Se ha hablado de una renuncia y algunos aseguran que no había renunciado precisamente porque había un Papa emérito como Benedicto XVI vivo y que sería nocivo para la Iglesia que tuviera tres papas. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de este momento, a partir de que se termine ese rito funerario allí en el Vaticano, en el corazón de la Plaza de San Pedro, donde se va a realizar? Quiero saludar a Camilo Chaparro. Él es periodista, es un investigador muy interesante, un gran escritor y por supuesto experto en temas papales. Don Camilo, bienvenido, gracias por atendernos. Diego, a usted y a su amable audiencia, mil gracias y buenas noches. Muy agradecido por su invitación. No, a usted por estar esta noche aquí en este especial, que también le informa a las personas que quieran seguirnos en el canal de Twitter, en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, como Pandemia Misterio Diego Reyes. Nos pueden seguir ahí y pueden también ver estas entrevistas que estamos emitiendo de este especial que estamos realizando en nuestra cadena RCN, la radio de Colombia. Don Camilo, el Papa Francisco ya había tomado la decisión de su retiro como cardenal de Buenos Aires. Esto lo tomó por sorpresa cuando abdicó, cuando renunció Benedicto XVI. O sea, él ya estaba listo para renunciar. Y pasan unos días y todo es muy rápido y él termina siendo papa. Se ha hablado de que él también contempla la posibilidad de una renuncia. ¿Qué hay detrás de esto? Es muy, tiene certeza, tiene peso esto de que va a renunciar ahora después de la muerte de Benedicto XVI. Diego, mire, es altamente probable que con la muerte de Benedicto XVI, el Papa Francisco haga efectivo una carta de renuncia que entregó al Departamento de Estado de Ciudad de Vaticano a los pocos días de su posesión como la cabeza visible, el heredero de Pedro en el trono, en el trono papal. El Francisco ha dicho en varias entrevistas, desde que comenzó su pontificado, que iba a ser muy corto, que él lo calculaba 5 o 6 años su pontificado. La semana pasada, hace cerca de 10 días, en una entrevista al periódico ABC de España, reveló que la carta de renuncia ya la entregó, que la entregó al inicio de su pontificado. Es evidente que él, una vez cumpla su misión, que la va a estar cumpliendo este año, o sea, la parte final de la revolución de Francisco, renuncie. No lo había hecho antes por una sencilla razón, como usted en la introducción lo dijo acertadamente. El Vaticano, la Iglesia Católica, no aguantaba tres papas, o sea, dos eméritos, Benedicto, Francisco, y un papa en ejercicio elegido tras una posible renuncia de Francisco. Hoy, ya con el sepelio de Benedicto, tras su muerte, es evidente que ese camino queda despejado y queda despejado en dos vías. Una, Francisco por fin tiene la libertad absoluta de acelerar su revolución, a la que solo le falta el paso final, que es la descentralización de la iglesia. Y segundo, ante la muerte de Benedicto, le permite renunciar y dejar al cónclave en libertad para elegir un nuevo papa. Eso es altamente probable, pues, si Dios no dispone otra cosa, pero yo diría que es una renuncia
visualizada a más tardar en año y medio. Sí. Eh, ¿por qué, por qué renunció Benedicto? Se habla de, bueno, se habla del Banco Vaticano, antes Banco Ambrosiano, se habla de corrupción, se habla de eh, pederastia, se habla de muchos escándalos. Pero ¿qué llevó a Benedicto XVI a renunciar? Mire, Benedicto XVI es un gran teólogo de la Iglesia Católica. Es de pronto el teólogo más grande del último siglo, eh, eh, pero no tenía el carácter para ser papa. No lo tenía, él es un pensador, no un hombre de digamos, de acción, no Muy es un tímido. pastor como lo es Francisco, sí, y llega a conducir la barca de San Pedro, que tiene 1.300 millones de fieles en todo el mundo, y encuentra lobby gay, las denuncias más graves y en mayor cantidad, o sea, en calidad y cantidad, por abusos sexuales. Encuentra también que a sus espaldas hay unos cuervos que comienzan a filtrar documentos, incluso documentos de la habitación privada del Papa. Entonces, todos esos escándalos sumados, todos esos escándalos, lo llevan a él a renunciar hace 10 años. Y la disculpa es, que es una disculpa que se le cayó, es que tenía problemas de salud. Mm. Él renunció hace 10 años, o sea, en febrero 28, en este febrero 28 cumpliría 10 años de renunciado y alegando problemas de salud. ¿Usted cree que si fueran los problemas de salud tan graves, hubiese resistido él 10 años? Hasta donde sabemos, murió en sus facultades mentales. O sea, no era una enfermedad que lo inhabilitara de tal manera que no hubiese podido seguir su pontificado como lo terminó Juan Pablo II. Entonces, la gran disculpa que le va a tejer la ultraderecha vaticana es que sí, que renunció por problemas de salud. No, él renunció porque no pudo con lo que se le venía y dio un paso de alguna manera valiente al darse cuenta él que no podía, que los problemas lo superaban y que era necesario traer a alguien para que hiciera el trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Era limpiar la casa de Dios. El cónclave del 2013 es un cónclave que se da bajo un propósito fundamental, es traer un cardenal a limpiar la casa de Dios, a barrer y poner en orden la casa de Dios. Es decir, primero, vencer esa ruleta macabra criminal de violación de niños por parte de sacerdotes. Segundo, enfrentar el lobby gay. Tercero, vencer a los cuervos que estaban filtrando todo tipo de documentos desde el interior del Vaticano hacia afuera. Entonces, y poner en orden las finanzas. La iglesia estaba quebrada, estaban en saldo rojo, estaban pasando aceite, y el cónclave le dio ese poder. ¿Y a quién encontró? A Francisco. Como usted bien también lo dijo en la introducción, Francisco estaba ya en sus días finales pensando en irse a vivir en una casa de retiro cerca de Buenos Aires, estaba pensando ya en su salida y lo llaman y le dicen, mire, haga este trabajo, limpie esto por dentro. Y si usted mira, a él se ha dedicado es a eso. El primer objetivo es limpiar y poner en orden la casa de Dios. Claro, queda cada día más claro que el Papa reina, pero no gobierna, ¿no? Sí, esa es una frase que surge de, 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 de Juan Pablo II. Dicen que Juan Pablo II fue un pontificado que uno podría llamar eterno, 25 años, y decían que Juan Pablo II reinaba y el que gobernaba era Benedicto XVI. ¿Por qué? A Benedicto XVI, cuando comienza el juicio histórico que ya comenzó sobre su pontificado, no debe comenzar con la elección en el cónclave del 2005, sino en el año 1981, cuando Juan Pablo II lo vuelve el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que antes era el Santo Oficio, el encargado de la purificación. Pues de allí el dicho del pastor alemán, Mm. porque es el salvaguarda de la doctrina, una doctrina
conservadora, ultraconservadora, con herencia en la Edad Media, y desde ahí él tiene poder, pero el que pagaba, digamos, políticamente era el Papa, y Benedicto como cardenal y como el hombre encargado de la purificación de la fe a través de la prefectura de defensa de la fe, desde ahí ejercía un gran poder dentro del Vaticano. Se acaba de morir el hombre con más poder en el Vaticano en los últimos 40 años. Sí, claro. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el hombre que, como bien nos dice nuestro invitado esta noche, aquí en Nocturna RCN, el intelectual, el estudioso, el periodista Camilo Chaparro, el hombre de la congregación del dicasterio, de la congregación de la doctrina de la fe, que antes era el Santo Oficio, es decir, era la entidad encargada de quemarlo ustedes y lo consideraban hereje. Así, de esa línea, era el Papa Ratzinger. Mm, Siempre se ha sabido, Camilo, de todo lo que oculta el Vaticano, de los escándalos que hay en el Vaticano, la mafia, los dineros que corren por allí, subterráneos que no son reconocidos en la banca internacional. Y existe, si mal no estoy, hasta una mafia, se reveló hace un tiempo, que vendía la santidad. Es decir, usted quiere un beato, un país, usted por medio de su obispo, usted tramitaba y pagaba. O sea, a todo esto fue que se enfrentó Benedicto. Sí, digamos, hay un nicho de corrupción que lo sabe todo el mundo y lo ha investigado, es el Banco de Dios, el Banco Vaticano, pues es Hillary Clinton la que llama al Vaticano en un momento determinado cuando ella manejaba las relaciones exteriores de Estados Unidos y les dice o el Banco Vaticano entra a regirse por las normas y la supervisión de la banca internacional o nosotros lo ponemos en problema y lo desenmascaramos porque allí guardaban cuentas mafiosos, corruptos y traficantes de armas. O sea, esto no es nuevo, es que durante el pontificado de Pablo VI, el pontificado muy corto de 33 días de Juan Pablo I y durante Juan Pablo II, la iglesia tuvo una crisis económica bastante complicada y tuvieron que recurrir, no por orden papal, eso quiero dejarlo claro, porque yo sí creo que la iglesia está llena de muchos santos, de mucha gente buena, pero también de cuervos. Ujú. Entonces, esos cuervos, ante la emergencia, querían era dar resultados sin importar, sin tener escrúpulos en recuperar financieramente al Vaticano y hacer favores. O sea, es evidente que una de las luchas que dio Francisco, que está dando Francisco, fue contra la corrupción interna que se ha evidenciado. Es decir, hay unos casos escandalosos. Yo a veces cuando uno compara la actualidad de la Iglesia Católica y la Edad Media, digamos, perdón la expresión, era un juego de niños, a comparación a lo que a los Borgia, es un juego de niños, a comparación, si uno lo compara con la realidad actual, donde hay de todo. O sea, a uno cuando le enseñan historia de la Iglesia Católica dicen, no, su momento oscuro es los Borgia, y resulta que si uno lo traslapa y lo compara, los Borgia eran unas santas palomas a comparación a lo que han descubierto, incluso el mismo Benedicto cuando inició cero tolerancia contra la pederastia, que fue un enunciado publicitario sin mayores resultados, porque los resultados los obtuvo realmente cuando decidió llevar ante la justicia a los religiosos que estaban metidos en estos delitos y le quitó el emblema de que eran simples pecados y dijo, no, no, Francisco es el que dice, no, no, estos no son pecados, estos no son pecados, estos son crímenes, estos son delitos y deben pagar ante la justicia ordinaria. Es decir, alrededor de mucha gente santa, mucha gente que realmente profesa una fe transparente, limpia,
hay cuervos y eso es evidente. Y es más, cuando uno habla con gente muy allegada al Vaticano, muy defensora a ultranza de todo, dice, en 2000 siglos, perdón, en 2000 años, en 20 siglos, hemos atravesado todos los problemas y hemos salido adelante. Y es cierto, es una entidad, insisto, que la barca de Pedro carga a 1.300 millones de fieles en todo el mundo y han tenido muchos problemas a lo largo de la historia. Lo que pasa es que hoy todo es más mediático. Sí. ¿Qué sucederá con la iglesia a partir de este momento? Como coincidimos, Francisco también va a renunciar. No sabemos en 6 meses, un año, yo creo que es más pronto que tarde. ¿Y qué va a pasar con la iglesia después de que Francisco también dé un paso al costado? Yo creo que a las 3:30 de la tarde, hora de Roma, cuando estén oficiando la ceremonia de despedida de Joseph Ratzinger, comienza realmente el lobby del cónclave. Yo creo que comienza ya un movimiento de fichas para buscar al heredero de Francisco. Es evidente, lo han venido haciendo en voz muy baja, pero ya con la muerte de Benedicto XVI y ante una posible renuncia en un corto plazo del Papa actual, se deben comenzar a mover las fichas proyectando ya candidatos para un cercano cónclave y van a haber dos líneas definidas, la línea Francisco, que es una línea progresista y una línea que busca recobrar el poder comandado por la curia romana y un poco algunos cardenales europeos que quieren volver a recobrar el poder, pero va a ser difícil porque siempre se ha dicho y está demostrado fielmente que un papa, digamos, en la época que morían y citaban el cónclave, porque con la renuncia de Benedicto XVI los papas ya tienen fecha de vencimiento porque pueden, digamos, se facilita el camino a la renuncia, ese precónclave comienza y cómo interviene un papa retirado sobre el cónclave que elige a su sucesor. Es con la conformación del colegio cardenalicio. Mm. Y hoy el colegio de cardenales, sobre todo cardenales menores de 80 años, que son los que pueden entrar y votar en el cónclave, son impuestos por el Papa Francisco. El Papa Francisco debe estar citando en los próximos 6 meses, creando una nueva lista de cardenales adeptos. El cónclave que viene va a ser el cónclave más universal, o sea, con más representación de cardenales, con más representación de cardenales no europeos, con más representación de cardenales del tercer mundo, con más representación de cardenales que entre ellos no se conocen. Y eso es una ventaja porque evita mafias, evita un poco ese trabajo de político de acercar. Es evidente que uno diría hoy que si hay un cónclave a la vuelta de un año, Francisco entra ganando, pues digamos, poniendo Mm. a su candidato con la primera opción. Eso ha pasado cuando murió Juan Pablo II, era evidente que en el cónclave del 2005 el ganador sin ningún problema iba a ser Ratzinger, tal como lo fue. El Papa que sale deja montada la elección para su sucesor, deja por lo menos un perfil de cardenales que van a tratar de agradecerle y que entienden que hay una señal de quien los puso como cardenales. Yo sé que dentro del corazón del Vaticano, esta pregunta que voy a hacer, pues es obvia. Y sí, sí tienen respuesta a la pregunta. Pero no sé si es muy prematuro saber quién es papable en este momento. Hay uno que es José Luis Tagle, eh, que es joven, está sobre de los 60 años, no tengo la edad acá, pero es relativamente joven en el promedio de edad de los cardenales. Taglet es ficha clave porque en la georreligión, desde hace años, la Iglesia Católica
tiene una estrategia que es su expansión hacia Asia. Y en Asia, ¿qué le interesa a la Iglesia Católica? China. China es un país de 1.400 millones de habitantes, donde en las últimas décadas ha crecido significativamente el número de gente bautizada en el catolicismo. No es una cifra súper abrumadora en una población de 1.400 millones de habitantes, pero es significativa. En esa georreligión, para el Vaticano es muy importante China y tiene un enclave en Asia importante que es Filipinas. Filipinas es de mayoría católica, allí son 100 millones de católicos, fieles, y Taglet es filipino, no me acuerdo bien si la madre o el padre, creo que es el papá, chino. Entonces tiene esa conexión. Tagle es una ficha importante hoy, ha sido consentido de los últimos tres papas, porque lo han visto en ese perfil de la religión es expandirse a China. No hay que olvidar que el gran potencial de fieles de la Iglesia Católica hoy día es América Latina, o sea, de México para abajo, México, Brasil, son focos grandes de religión siempre en expansión. Europa fue un continente donde se han perdido muchos fieles y los fieles católicos es gente mayor, gente ya de edad avanzada, y ellos interpretan que Asia puede ser la renovación de la iglesia y hacia allí han apuntado. Tagle está ahí, está el hondureño Madariaga también, que se ha perfilado, pero es muy difícil que en ese equilibrio se vayan otra vez por otro latino. Entonces, Tagle hoy es un gran favorito, vuelvo y digo, una cosa muy importante, que es un cónclave que va a ser el más universal en cuanto a representaciones por países y por continentes, el más universal en cardenales del tercer mundo, lo cual da gran opción y es el menos europeo y el menos italiano de la historia, y eso juega un papel importante a la hora de elegir. A Francisco, por ejemplo, lo eligen por guiño los cardenales de Canadá, de Bélgica, una parte de Alemania y fundamentalmente de Estados Unidos. Ellos son los que dicen, nosotros aportamos la mayor cantidad de recursos económicos al Vaticano, exhibimos cuentas claras, y ellos fueron los que hicieron el guiño y el gran lobby dentro del cónclave para que Francisco fuera elegido papa. En la antigüedad veíamos, usted mencionó a los Borgia, se me viene a la mente los Medici, y eh, el caudal de dinero que daban para impulsar a un cardenal que luego llegaba a ser papa. Ese lobby y esa negociación como un político en campaña, así se hacía. En este momento, eso pues no es tan así, pero ¿cómo se va seleccionando poco a poco entre todo ese colegio cardenalicio? ¿Cómo dicen, bueno, puede ser este, es por recomendación del mismo pontífice, del mismo papa que cuando fallezca recomienda a este otro? Esto también se negocia mucho eso entre ellos, se hace como campaña. Está prohibido bajo incluso penas muy severas de expulsión, descomunión, si un cardenal es descubierto en esto, porque se supone que cuando ingresan al cónclave solo puede haber una influencia que es la del Espíritu Santo, pero son seres humanos, son seres humanos y como seres humanos son políticos por naturaleza. Y desde luego hay unos favoritos, hay unos intereses, algunos santos y algunos no santos, y desde luego hay algunos acercamientos y algunos movimientos. Para nadie es un secreto que hoy día hay dos corrientes. La iglesia, por definición, es conservadora. O sea, la iglesia católica no puede ser liberal. Por definición debe ser conservadora. Pero entre de esa línea conservadora hay una línea progresista, una línea claramente progresista cuyo máxima cabeza hoy es Francisco, que, que cree en otras cosas, que no ve a un Dios castigador siempre, que no cree que hay que asustar a la gente con que si uno peca se va al infierno y que no hay pecados irredimibles.
que proyectan un Dios bondadoso y como cualquier padre amoroso, guía, pero también tiene el gran don de perdonar. Una línea que cree que la iglesia no está para seguirle haciendo la guerra al condón y a la pastilla anticonceptiva, porque en los momentos más críticos de la expansión del SIDA, la iglesia se dedicó a hacerle la guerra al único, digamos, lucha que había contra el SIDA, que era el condón. Entonces, han durado 50 años haciéndole la guerra a la pastilla anticonceptiva, al condón y metiéndose en la cama de los fieles. Esa línea progresista cree que no, porque está formada por pastores. Es muy elemental hacer un ejercicio. ¿Ustedes creen que la gente con la que andaba Francisco en los barrios más pobres de Buenos Aires tiene las mismas necesidades que el de la gente más humilde en Alemania con la que hablaba Benedicto XVI? Si no, las realidades son diferentes. Entonces, esa línea progresista hoy tiene el poder y va a tratar de mantenerlo. Es una línea de los jesuitas, un poco más progresista y entre comillas, insisto, porque por definición la iglesia es conservadora, pero pues la compañía es un poco más liberal, más abierta a algunas discusiones, más mirando la posibilidad de respetar la autonomía del fiel y no que Dios imponga todas las reglas y que hay que guiarnos todos por la Biblia al pie juntillas. Entonces, esa lucha de poder se viene dando, se viene dando y hoy día es más radical y se va a ver muy difícil que gane una línea ultraconservadora, pero al interior del cónclave puede pasar cualquier cosa. Perfecto. Don Camilo, ¿cómo queda la iglesia si Francisco se va mañana o en 6 meses o en un año? ¿Cómo ha sido ese cambio de los últimos 10 años de la iglesia con Francisco a la cabeza? Hay unos indicadores que favorecen a Francisco en términos, digamos, si lo queremos llevar en términos solo numéricos. En algunos estudios, incluso de la misma iglesia, dicen que llegaron a perder casi 400 millones de fieles por los escándalos de pederastia. ¿Eso en qué se mide? No solo en la participación de fieles, sino además en vocación. La iglesia ha ido perdiendo jóvenes que quieran ingresar a hacer una carrera dentro de la carrera sacerdotal. Es una crisis mundial que tienen, de que cada día hay menos vocación de sacerdotes y de monjas. Se mide también en un indicador que para ellos es importante en estos momentos, es que, por ejemplo, Brasil y México y Europa, que eran los tres grandes indicadores, han perdido fieles y los han ganado las iglesias cristianas. Entonces, ellos, eso por los escándalos de pederastia, por encima de todo, les hizo perder credibilidad. Y Francisco ha recuperado esto. El número de fieles ha aumentado. Algunos cálculos dicen que es 1.300 millones, otros más optimistas dicen que llegan a 1.500 millones, pero él ha recuperado la fe, ha hecho una limpieza, le ha dado credibilidad al Vaticano, sobre todo por su política de llevar ante la justicia a los sacerdotes violadores. Entonces yo creo que hay una recuperación, por eso el paso que debe dar de buscar un sucesor de Francisco debe ser muy en la línea de Francisco, deben mandar un mensaje muy claro en esa línea. O le digo, él debe estar este año terminando de consolidar, que lo único que le falta que es el paso más difícil, descentralizar la iglesia, es decir, acabar realmente con los monseñores, acabar con que Roma toma todas las decisiones importantes, sino que desde las iglesias locales puedan tener participación en las grandes decisiones. Ese paso le falta, que es un paso complejo, porque hay mucha gente ahí perdiendo poder, sobre todo la curia romana. Cuando se dice la curia romana son generalmente los cardenales formados en Roma, que han tenido históricamente
mucho poder y es una lucha muy complicada y la debe consolidar este año. Ya el consolidada eso, terminar la descentralización, él podría decir, mire, ya hice mi tarea, yo aquí activen mi carta de renuncia, que ya la entregó, actívenla y yo me voy a pasar mis últimos años tranquilos en un convento, en una casa de retiro en Buenos Aires. Hay un hecho curioso ahí, Diego, es que en 10 años de pontificado Mm, y en cerca de 6 7 visitas a América Latina, nunca ha pisado su tierra. La disculpa Argentina. cuando le han Mm, preguntado es que no me quiero que me utilicen como factor político. Los más cercanos dicen que va a visitar un país donde él quiere terminar su retiro y la parte final de su vida. claro. ¿Y qué pasa con con el Banco Vaticano, Camilo? Eso lo han limpiado y parte de esa política grande de transparencia lo han metido dentro de las reglas que rigen la banca mundial. Es decir, tiene veedores internacionales, tiene normas contra el blanqueo, ya estudian mejor las hojas de vida y es muy exclusivo entrar al ser cuentaviente del llamado Banco de Dios. Y lo más importante, hay dos factores que Francisco logró hacer, y es meterlo en los controles internacionales, purificar sus cuentas, saber de quiénes eran, y un dato importante, ha permitido el ingreso de mujeres a cargos administrativos de veeduría y supervisión, y eso ha llevado a que el Banco de Dios se purifique. Muy bien. Es Camilo Chaparro, periodista, escritor, experto en temas papales y que esta noche nos acompaña en este análisis que hemos venido haciendo, este programa especial sobre el funeral, la despedida final del Papa emérito Benedicto XVI. Camilo, no sé con qué quiera terminar. Mm, ha sido una conversación, una charla muy edificante, deliciosa, y le agradezco pues que haya aceptado esta invitación. No, Diego, darte las gracias y a los oyentes, decirles que hay un momento histórico, que el sepelio de hoy tiene una simbología trascendental. Primero, es la primera vez que un papa en ejercicio preside los funerales de su antecesor. Eso no había pasado. Hice el ejercicio de buscar y de pronto hay casos por allá en los primeros 300 años de la iglesia, de pronto hay algún caso de algún papa que haya tenido que o, despedir con una ceremonia religiosa a uno de los mártires durante la persecución del Imperio Romano, pero es difícil. Lo otro, insisto, la simbología que se va a un papa que representa, que es el último papa rey de la historia. Va a ser difícil que, con el ejemplo que ha dado Francisco de austeridad, de cercanía a la gente, de acabar con los protocolos y los lujos, va a ser muy difícil que un papa vuelva a tener el perfil de los papas que representaba Benedicto XVI, que eran papas de la Edad Media, que se creían reyes, que actuaban como reyes, que hacían sentir no solo su poder espiritual, sino terrenal. Va a ser muy difícil. Entonces es interesante lo que comienza porque, insisto, yo creo que se bajado al sótano del Vaticano y sepultado allí en la tumba que fue antes de Juan Pablo II y antes de Juan XXIII, en vez de terminar un ciclo, comienza un gran ciclo, que es la guerra interna por el poder, que, insisto, se debe definir en el próximo año y medio, en un momento muy interesante para la historia de la Iglesia, que es en parte, de alguna manera, historia de la humanidad, porque pues la Iglesia Católica lleva 2000 años y resistirá seguramente otros 2000 años. Sí, y los que han definido al Vaticano como investigadores y muchos intelectuales como una guarida de lobos, pues yo creo que no se han equivocado, porque la cuestión allá es muy dura, ¿no? Es muy dura. Sí, ha habido, como en la viña del Señor, como entre los 12 apóstoles, o sea, no hay que olvidar que entre los 12 apóstoles, pues había un traidor, eh,
Y hay una cosa ahí, digamos, para la gente que le interesa el tema, hay una cosa bonita y es la elección de los 12 apóstoles, que como Jesús no escogió a ninguna mujer, siempre le han cerrado la puerta a las mujeres para oficiar misa. Y resulta que si uno mira con detenimiento la historia de la Iglesia Católica, la más valiente de las mujeres fue María. María, cuando lo crucifican, fue la única que se quedó al pie de la cruz. Es la mujer que va al sepulcro al tercer día y descubre que allí no está Jesús, mientras todos los apóstoles estaban Escondidos. escondidos, asustados, y María estuvo siempre allí. El Papa Francisco la reivindicó con el título de María, la apóstol de los apóstoles, pero como Jesús no la escogió, pues literalmente dentro de su grupo de 12 apóstoles, pues la iglesia siempre ha cerrado el camino a que las mujeres oficien cuando no es un dogma de fe, porque no es un dogma de fe, es una decisión de decir si tienen los mismos derechos y por lo tanto podrían oficiar misa, pero la disculpa histórica es, no, Jesús no lo quiso así, pero María fue la más valiente, la más valerosa, estoy hablando de María Magdalena, Sí. que estuvo allí, vuelvo y digo, la que va al sepulcro cuando todos los demás estaban escondidos, y es la que sale a los búsquedes y les dice, el cuerpo de Jesús no está en su sepulcro. Entonces, es por donde la mires, por donde la gente mire, la historia de la Iglesia Católica es una historia rica que ha ido de la mano de la historia de la humanidad. Don Camilo Chaparro, pues un placer, un privilegio conversar con usted esta noche. Estaremos muy atentos de cómo evoluciona todo este rito funerario que iniciará en pocas horas allí en Roma, en el Estado Vaticano. Y le agradezco mucho porque nos ha dado también muchas luces en torno a este tema. Muchas gracias. Diego, a usted y a todos sus oyentes, mil y mil gracias, muy generosos. Chao.